había dicho a ustedes que en un principio les mostraba de dónde sale la planimetría. Y sale de una ciencia que es la topografía. También yo estoy ahora compartiendo todo la teoría, no sé si ustedes la pueden apreciar en la pantalla, ¿la ven bien? Tienen que contestarme, por favor, porque si no es como que yo estoy hablando al aire. Están compartiendo la pantalla de todo el contenido pedagógico, ¿ah? Es decir, el desarrollo del programa. Bueno, no me contestan, espero que sí. Ahí les dije que les daba una serie de conceptos de lo que es la topografía, sobre todo el arte de hacer mediciones en la superficie terrestre, ¿ah? No es necesario que ustedes para el examen final memoricen todos los conceptos. Yo les pongo varios porque a veces les es más fácil interpretar a uno que al otro, pero sí, ustedes pueden armar su propio concepto. A mí me gusta mucho que me digan las cosas con sus palabras, no de memoria, porque el que estudia de memoria enseguida se olvida. Pasa unos días, ¿no? No le doy más tiempo, pasa unos días y se olvida. Acá también como continuamos mostrando, ¿no es cierto?, de dónde va a salir esa palabra planimetría. Les dice que los levantamientos son las mediciones, chicas, ¿ah? A eso se refiere, que se dividen en dos, en geodésicos y topográficos, y ahí les doy el concepto de cada uno. Y la parte del topográfico, el levantamiento topográfico, ahí notamos que aparece ya la palabra planimetría. La planimetría tiene en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal en la superficie de la Tierra. En cambio, la altimetría va a pasar a considerar todos los desniveles que tiene. Acá yo les muestro que interviene la planimetría porque el desnivel es mínimo, es decir, que no es considerable y por eso se lo sigue considerando dentro de la planimetría algunos terrenos que tienen pequeñas laderas. Eh, una pregunta que yo muchas veces hago en el examen es que ustedes me digan cuáles son los puntos del lindero. ¿Ah? El lindero es decir, el límite que tiene un terreno. Y ahí ustedes van a ver que van a tener tres tipos de puntos, ¿ah? Para poder medir ese terreno. También yo les contaba que muchas veces el planimetrista tiene como tarea una invasión de propiedad. Entonces tiene que ir a medir ese terreno para ver si la denuncia que hace el propietario está en lo cierto o no. Estos puntos van a ser de tres tipos, ¿ah? Y se utilizan una serie de elementos que ustedes en la parte, digamos, del desarrollo del programa, tienen los dibujitos, tienen cómo se llama, las medidas que tienen. A mí, con que ustedes me digan que el nombre de esos elementos que se utilizan, yo estoy ya conforme, quiere decir que entienden el tema. ¿Ah? Los puntos instantáneos son los que se va a ir marcando y desaparece a medida que uno avanza en la medición. Luego están los puntos transitorios, que son aquellos que permanecen hasta que se termina de medir. Una vez que hemos medido todos los límites, desaparecen esos puntos transitorios. Y los definitivos son aquellos que quedan para siempre. Aunque terminemos de medir, ahí van a estar en ese terreno. Y estos pueden ser de dos tipos, naturales o artificiales. Los naturales, por ejemplo, un río, un arroyo, una ladera, eso es algo que no lo van a poder hacer desaparecer. Pertenecen a todo el panorama de esa zona que ustedes están trabajando. Y los artificiales pueden ser, por ejemplo, que haya una escultura, que haya un edificio,
Entonces tampoco son hechos por el hombre y tampoco van a desaparecer cuando ustedes terminen la medición. Ahora, a continuación viene, ¿qué es lo que utilizamos para medir? Una de las cosas más importantes son las cintas. Estas cintas pueden ser de tela o de metal. Me imagino que ustedes las conocen. En la casa generalmente siempre tenemos una cinta que le llamamos la ruleta, ¿no? O si han visto en una obra, trabajan los albañiles, ellos utilizan mucho la ruleta. Y bien ahora ustedes me dirán, bueno, pero hay formas más avanzadas, más acorde a la tecnología, con rayos láser, pero hay cosas que son pequeñas, por ejemplo, un terreno en un barrio, ¿no es cierto? Eso no, con una cinta métrica es suficiente que ustedes van a utilizar para esa medición. En la antigüedad, ¿por qué se llama cadenear esa medición? Porque en la antigüedad no existían las cintas métricas, se utilizaba una cadena. Y las personas que participaban en esa medición se llamaban cadeneros. ¿Ah? También otra cosa que utilizamos son los piquetes. Son pequeñas varillitas que tienen una punta y tienen un ojo en la parte, en el otro extremo. Eso sirve, es como una argollita que sirve para mantenerlos dentro de otra argolla para que no se pierdan. ¿Ah? Estos piquetes son chicos, tienen entre 25 y 35 centímetros de largo. Otro elemento que utilizamos son los jalones. Estos generalmente son de madera, también pueden ser de metales y están pintados en color rojo y blanco o negro. Eso sí, ya son mucho más altos, chicos, tienen más de 2 metros de largo. Acá yo les explico cómo se hace para medir un terreno plano. Eso también a veces yo les digo a ustedes en el examen, uno de los puntos, que expliquen cómo se hace la medición del terreno plano. Entonces, ustedes van a decir que participan dos personas, un cadenero delantero y un cadenero trasero. El delantero es el que va avanzando y poniendo piquetes o jalones en el lugar hasta donde llega la cinta. ¿Por qué digo hasta donde llega la cinta? Las cintas tienen distintas medidas. ¿Ah? Pueden tener cintas de 1 metro, de 3 metros, de 5, de 20, de 50 metros, de 25. Inclusive las de tela son mucho más largas que las metálicas. ¿Ah? Lamentablemente las metálicas, si son muy largas, es decir, de muchos metros, tienden a deteriorarse, a romperse con facilidad. En cambio, las de tela no, duran más tiempo. Y este cadenero delantero va plantando, supongamos que utilizan una ruleta, una cinta métrica de 20 metros. Entonces, eh, la parte que va a la rueda donde está enrollada la cinta, esa la sostiene el cadenero trasero. Y el cadenero delantero la va estirando hasta que complete esos 20 metros y ahí clava un jalón o un piquete. Y así vuelve de nuevo hasta ese punto, se va el cadenero trasero y vuelven a hacer el mismo trabajo. Después, y por supuesto que eso se va anotando, porque si no se pueden olvidar de cuántas veces han estirado la cinta y la medición saldría mal. En cambio, cuando es un terreno inclinado, es decir, irregular, ahí tienen ustedes el dibujito, el cadenero delantero va buscando un lugar donde pueda clavar el piquete y se ayuda de lo que se llama la plomada. La plomada es es parecido a un trompo, pero es todo de metal, es bien pesada y en la parte superior tiene una piola. Entonces, eso la utilizan mucho en la parte de construcción los albañiles, ¿ah? Para darle mayor precisión y que esté bien derecha, supongamos, una pared.
En este caso de medición de terrenos inclinados, nos va a permitir que nosotros coloquemos el piquete en una posición bien vertical, es decir, que no esté inclinado. De allí se sigue por esa laderita que tenemos y vuelven a hacer el mismo trabajo de clavar un piquete ayudado por la plomada y estirar la cinta hasta ahí. Ahí, en este caso de los terrenos inclinados, no siempre podemos estirar toda la cinta. Depende de la dificultad que presente el terreno. Hay veces que vamos a estirar 6 metros. En este caso el dibujito dice 6, 6, 6. Pero hay veces que en un lado va a ser 6, en otro lado va a ser 3. Y todo eso se va anotando para después sumar. ¿Mm? Acá, chicos, todo este desarrollo no es necesario que ustedes sepan paso a paso. Ustedes lo van a aplicar en el ejercicio. Pero esto les va a servir para comprender cómo se realizan las mediciones inclinadas. Suele pasar que con las inclemencias del tiempo, es decir, frío, calor, las cintas métricas a veces sufren una deformación, es decir, que pueden alargarse o contraerse. Entonces, ¿qué pasa? Si han tenido una deformación, quiere decir que nosotros cuando hemos medido, no tenemos la medida correcta, hemos medido mal. Entonces, cuando volvemos a la oficina, siempre el planimetrista controla con un metro patrón existente en la oficina de planimetría si la cinta conserva su estado normal o si se ha deformado. En caso que se haya deformado, ya sea alargándose o acortándose, a través de una fórmula, que estos son los pasos que yo les indico de dónde salen, a través de una fórmula podemos encontrar la medida correcta sin necesidad de volver al lugar para poder medir. Acá van a ver que S mayúscula es la inclinada. H minúscula, perdón, ahí hay un error de tipeo porque al ponerlo se puso la mayúscula, pero es H minúscula, chicos. Es la diferencia de nivel, la altura que hay de un punto al otro, una inclinada. D, una D minúscula, es la horizontal, que es lo que nosotros tenemos que averiguar. Y CH, que ya les voy a explicar de dónde sale, CH es la corrección que vamos a hacer dentro de la fórmula para obtener la medida correcta. Esto que ustedes van a ver y que quiero que lo vean detenidamente después, son ejercicios que siempre van en examen. Yo le doy como dato S y H y les pido que me saquen D, es decir, la horizontal. Bueno, vean. Si yo a la inclinada hago un rebatimiento, la llevo horizontal, resulta que esta punta me va a dar a esta altura. Prueben en la casa, tomen así sea un hilo que lo tienen inclinado y pónganlo horizontal y van a ver que les marca otra distancia horizontal. Ese pedacito donde yo le he puesto a la inclinada a este horizontal se llama CH. Y CH es igual a S menos D. Es decir, la inclinada menos la horizontal me da como resultado CH. Por lo tanto, si yo empiezo a hacer pasaje de términos, voy a tener que D, que es la incógnita generalmente, ¿no es cierto?, es igual a S menos CH, que es la diferencia que yo encontré. Y acá les doy la fórmula de CH. Esta fórmula es la que ustedes se tienen que aprender.
Así les doy yo los ejercicios. H, por ejemplo, igual a 5 centímetros, S igual a 20 centímetros. Esto es algo muy chiquito, ¿no? Más que nada puse centímetros para que ustedes se guíen en la figura del triángulo que les dice más arriba. Entonces va a ser igual a H al cuadrado sobre 2 por S. Y así obtienen un resultado, ¿ah?, que va a ser el que me va a permitir conocer realmente cuál es la medida de D. Supongamos que la cinta se ha alargado. Quiere decir que nosotros hemos medido de menos. Si la cinta se hubiera acortado, nosotros hemos medido de más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre en las consignas les pongo o les pregunto, ¿se alargó o se acortó? O les digo, ¿se alargó tanto, se acortó tanto? Es decir, que ustedes siempre tienen que tener presente que la deformación de la cinta es inversamente proporcional al resultado que hemos obtenido en la medición. Entonces, supongamos que la cinta se alargó. Quiere decir que hemos medido de menos. Entonces, al resultado este que hemos encontrado de CH, se lo tenemos que sumar a la otra medida que ya tenemos para recién poder hacer esto que es la inclinada menos CH. Si se alargó, si se acortó, hemos medido de más, entonces la restamos. Y este va a ser el valor que tenemos de D, que es la horizontal. ¿Hasta ahí van entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bueno, me alegro muchísimo, porque esos son ejercicios que van en exámenes, ¿no? Por favor. Bueno, y ahí, yo les doy el ejercicio, que ya lo vamos a ver después. Otra cosa que yo a veces pregunto, y que también comenté la clase pasada, es todos los errores que se cometen, que se pueden cometer en las mediciones, ¿ah? La cinta no estándar, es decir, que no tenga la longitud que uno piensa. ¿Por qué? Porque ha sufrido una deformación. Un alineamiento imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ir en línea recta, los cadeneros han hecho una pequeña, un pequeño desfasaje en esta línea. Falta de horizontalidad. Quiere decir que no la hemos estirado bien a la cinta. Por eso es conveniente siempre, por favor, que la cinta vaya por el piso, ¿ah?, por el suelo. Porque si nosotros la tenemos suspendida, sufre una deformación porque no está bien estirada. ¿Ah? Errores accidentales, por ejemplo, de hacer cálculos mal. La variación debido a la temperatura, que ya les dije, a la tensión que hay, y la otra que yo les digo que cuando no está bien estirada, si ustedes las tienen en el aire, le hace una pancita. Esa pancita se llama catenario. Acá les hablo de lo mismo que ya estuvimos viendo, ¿no? Cómo tiene que ser la precisión, ¿no?, en esa medición. Ustedes consideren que si hay una denuncia por invasión de propiedad, se imagina que ustedes hagan mal su trabajo, que no exista tal invasión y resulta que ustedes han medido mal y han dicho sí, hay una invasión y no es la realidad. Por eso tiene que ser muy consciente el trabajo que realiza el planimetrista. Acá continuamos con errores que se producen al cadenear. Esta parte, chicos, yo no les voy a tomar, pero se las doy para que ustedes sepan cómo se hace la medición de ángulos con la cinta. Es decir, cuando no tenemos algún aparato especial, ¿no es cierto?, cómo podemos medir con la cinta. Y acá va explicando cómo
nosotros tomamos una línea y de allí empezamos a girar, irnos hasta la otra línea para medir ese ángulo. Acá también, ¿qué pasa si nosotros tenemos un obstáculo acá a través? No quiero empezar a decirle de A, B, B, C, porque es probable que se confundan. Es preferible que ustedes lo vean, van a ver en la figura, porque en la figura está bien detalladito todas las letras esas y cómo hay que proceder en el caso de un obstáculo. Bueno, estos son todos ejercicios que están resueltos. Es para que ustedes vean cómo se los realizan. ¿Ah? Es todo de mediciones. Por ejemplo, dice, la verdadera distancia entre dos puntos es de 220,08. Al medirla con una cinta de 50 metros, encontramos una distancia de 220,85. ¿Cuánto más larga o más corta está la cinta? Ustedes, con solo leer la consigna, ya pueden saber si se alargó o si se acortó. Dice, distancia real, 220,08. Y yo, como planimetrista, he tomado 220,85. Es decir, que he medido de más. ¿Qué le pasó a la cinta? Se acortó, porque yo les dije que es inversamente proporcional. Si se acorta, mido de más. Si se alarga, mido de menos. Entonces, una parte de las respuestas, ahí ya la están teniendo con solo leer la consigna, chicos. ¿Ah? Una forma de resolver es contando las cintadas. ¿Ah? Por ejemplo, yo digo, si tengo tantos metros, lo divido en la medida que tiene la cinta, en este caso es 50, y voy a tener la cantidad de cintadas, es decir, cuántas veces yo voy a estirar esa cinta. Una cintada, en este caso, es 50 metros, porque es que la estiré una sola vez. En este caso, con esta medida da que yo la estiré 4,417 cintadas. Bueno, si en esa cintada, ¿qué error tengo? Yo tengo que restar el error 220,85 menos 220,08. Ese es el error de la medición, que en este caso da 0,77. Y yo le estoy preguntando cuánto más larga o más corta está la cinta. Y en 4,417 cintadas yo tengo un error de 0,77 porque es simplemente la recta. En una cintada, es decir, en 50 metros, voy a tener X. Entonces hacen una regla de 3 simples y ya tengo listo el resultado. La cinta está más corta porque la deduje, ya que he medido de más. Y los 0,174 es de resolver con regla de 3 simples. Hay otros ejercicios más. En este caso, se quiere determinar una distancia de 160 metros. La cinta que se va a utilizar es de 30. Resulta que se ha alargado 0,03. ¿Qué se debe hacer en el terreno? Bueno, ustedes, este resultado, al final del módulo, ahí yo les pongo, ¿ven? Plantilla de autocorrección y ustedes lo pueden ver. Bueno, eso, chicos, es lo que sería la primera clase, es decir, que la que yo les di la semana pasada. ¿Hay algún problema en esto? ¿No me contestan? Bueno, pasemos a la segunda clase, que es la que correspondería ahora. A la clase 2. ¿Ves? Módulo 1, clase 2. Este chico es muy, ya después vamos a ver las actividades que les he dado.
A ver, acá yo imprimí esas actividades, que son las que ustedes me tienen que enviar. ¿Ah? También les di unos ejemplos de los ejercicios. Y acá, las actividades de la clase esta 1 que acabamos de ver, dice cómo se divide la topografía. ¿Se acuerda la primera parte? Y explique el uso de cada rama. Ahí van a tener que poner altimetría y planimetría y decir a qué se refiere. ¿Cómo se clasifican los linderos del terreno? Los linderos, lo que yo les dije, que son los puntos transitorios, definitivos, momentáneos. Explique el proceso para medir un terreno plano y uno inclinado. Es la parte esa que vimos de los cadeneros, cómo hacen, ¿no? Y qué utilizan ellos. Y luego vienen los ejercicios, ¿no? De mediciones. Son todos de mediciones, ya sea inclinada o como la que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a ver la clase 2. Este es muy fácil, la teoría inclusive es más fácil que la anterior. En el dibujo topográfico, chicas, ahí entran a participar varias cosas, ¿ah? Para que sea correcto el dibujo. Que el dibujo topográfico es un mapa. Yo ahí les puse un ejemplo de dibujo topográfico que en lo que respecta a toda la parte de superficie terrestre. En el mapa ese del dibujo topográfico debe aparecer un espacio debidamente apropiado, dice, a manera de título, es decir, de qué se trata ese dibujo. También debe ir una escala, ya les voy a explicar lo que sigue la escala. La dirección, es decir, que si estamos ahí, hacia dónde da el norte, hacia dónde da el sur. Generalmente la flechita de norte se la pone generalmente en el ángulo superior derecho. Es decir que el dibujo tiene que estar, la parte superior del dibujo orientada hacia arriba, porque ahí van a poner la señalización del norte. Indicación de las convenciones usadas, es decir, todo lo que hace a escala. Mire, ahí tienen una partecita del rótulo. Plano, dónde está situado, propiedad de quién es, áreas o metros cuadrados, la escala, que ya la vemos, quién hizo el dibujo, quién hizo el levantamiento, perdón, es decir, las mediciones, quién lo dibujó y quién lo aprobó. Esto está sacado de planos que fueron presentados, chicos. Esto, importantísimo, por favor, porque en el módulo 2 van a trabajar los planos con estas escalas. La escala es la relación que existe entre la realidad y el dibujo que yo estoy haciendo. Eso no se lo olviden nunca. Es la relación entre lo existente, lo real y el dibujo. Es decir, la representación de esa parte que yo quiero hacer. Esta escala puede ser numérica o gráfica. Numérica, cuando yo pongo números, así como está esta, así se indica. 1 en esos dos puntitos, 1 en 20.000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro del dibujo me va a representar 20.000 centímetros de la realidad. Aunque acá no vaya la denominación, siempre la escala va en centímetros. 1 en 20.000 significa 1 centímetro del dibujo me representa 20.000 centímetros de la realidad. Acá, ¿ves? Esta expresión estaría mal. 1 centímetro es a 200 metros. No, porque es mezclar naranja con banana. Tiene que estar siempre en centímetros y por eso es que yo se la indiqué acá
el pasaje de metro a centímetro. Y ahí les pongo, no siendo necesario indicar las unidades, es decir, que no es necesario que ustedes pongan 1 centímetro, 20.000 centímetros. Esa es la numérica. Y la gráfica es representar como una especie de regla, que es el escalímetro que ustedes van a tener que comprar para poder trabajar en el módulo 2, la graduación de acuerdo a la escala que yo estoy utilizando. Miren, aquí dice escala 1 en 500, escala 1 en 2000, escala 1 en 25.000. Acá les sigo dando ejemplos de escalas. Y acá les muestro los 3 tipos de escalas que hay. Las escalas grandes, 1 en 2000 o menos. Perdón, 1 en 1200 o menos. La intermedia, 1 en 1200 o a 1 en 12.000. Y las escalas pequeñas, 1 en 12.000 en adelante. Cuando más grande es este número, que lo acompaña al 1, más pequeñito es el dibujo. Nunca olviden eso. ¿Por qué? Ustedes van a trabajar con, supongamos en la actividad con vivienda, con habitación. Entonces, ahí utilizamos generalmente las escalas 1 en 50 o 1 en 100 para que yo pueda apreciar ese dibujo. En cambio, si yo quiero dibujar toda una zona o un barrio, un sector de la ciudad, yo voy a utilizar este tipo de escala, que se llama escala pequeña porque el dibujo es pequeño, pero la escala tiene un número grande. Eso ténganlo muy, muy presente. Cuando mayor es este número que acompaña al número 1, más chiquitito es el dibujo. Si yo le digo escala 1 en 1, por ejemplo, un lápiz, yo lo puedo dibujar en escala 1 en 1. Quiere decir que 1 centímetro del dibujo es igual a 1 centímetro de la realidad, porque el lápiz me permite dibujarlo. Pero si yo tengo que dibujar una habitación, no puedo hacerla en 1 en 1. Es imposible, tendría que tener una terrible sábana de papel para poder dibujarla, porque sería la realidad en el dibujo. Por eso es que les digo, generalmente lo que hace habitaciones, viviendas, se dibuja 1 en 50 o 1 en 100. Y todo lo demás es de zonificaciones, se dibujan con escalas con números grandes, escala pequeña para que el dibujo me salga pequeño. Si no, no puedo realizar. Acá les digo cuál es cada una de las partes de ese dibujo topográfico. La norte-sur, que ya la vimos, los letreros, que es el rótulo ese que lo acabamos de ver. También les dice, por ejemplo, que no hay que mezclar letras, hay que considerar las mismas inclinaciones, no que una letra la hagan vertical, la otra la hagan inclinada. Es decir, que acá yo le hago observaciones de cómo tiene que hacerse ese rótulo y cómo se tiene que dibujar para que sea correcto, para que esté prolijo. Estas notas o leyendas, acá les doy ejemplos, son re interesantes, chicos. Es lo que se refiere que cuando nosotros no podemos representar en el dibujo algo, tenemos, ¿no es cierto? Sí, algunos son signos convencionales, como ser río, montaña, alambrado, que acá le doy una serie de ejemplos, pero a veces no podemos representarlo y no tenemos un signo convencional. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que este es el dibujo. Si yo acá tengo, supongamos un accidente de tránsito, que ahí interviene el planimetrista. Resulta que yo no puedo dibujar, supongamos que un vehículo
deja huella porque arrastra al otro vehículo, un vehículo más grande, supongamos una bicicleta o una moto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo en lo que sería la huella de ese arrastre, yo puedo ponerle un número o una letra y al costado del dibujo pongo observaciones, pongo ese número y digo huellas del arrastre de la bicicleta, tanto de la moto, de lo que sea. Inclusive puede ser una víctima, lamentablemente, que muchas veces un vehículo la puede arrastrar. Es decir que lo que yo no puedo expresar en el dibujo, lo voy a poner con un número o una letra, que va a ser de molde mayúscula, y al costado en observaciones voy a poner a qué se refiere. ¿Ah? Luego que yo también les nombré en general toda la utilidad, ¿no es cierto?, de la planimetría dentro de la carrera, ¿ah? Y de que como no siempre el planimetrista es el jefe del grupo, ¿ah? Muchas acá, les doy otro cuadrito, donde dice quién tiene la dirección. Mire, ustedes pueden ver, ¿ves? En el caso del robo, un huellero va a ser el que va a dirigir.